Gloria a Dios. Primeramente quiero agradecerle a mi Padre Dios, mi Señor y Salvador Jesucristo, y al Espíritu Santo, mi Consolador, mi pronto auxilio. Gracias por esta maravillosa oportunidad. Me siento muy bendecido, doblemente bendecido. Amén. Porque yo preguntaba por dentro de mí, ¿por qué me gusta tanto esta congregación? Y comentábamos en mi familia, ¿por qué me gusta tanto? Así acogedora, chiquita, familiar. Como las veces que he venido veo la misma gente. Que ya uno se siente familiarizado y es una bendición enorme, y que hoy me dé la oportunidad de conversar unos minutos antes al llegar con el pastor Daniel y su amada esposa. Gracias por la oportunidad. Pude descubrirle en el muy poco tiempo porque es la conexión divina, por el mismo nivel de pensamiento, por tener las mismas ópticas en todo el sentido, en lo espiritual, en lo natural. En lo poco tiempo que conversamos, digo, wow, pero hacía mucho que yo no encontraba un hombre de Dios que nos entendiéramos tanto. En lo poco que hablamos, nos dimos cuenta cuál es el verdadero propósito de Dios. Yo agradezco y honro esta casa y agradezco la oportunidad que nos da. Me siento muy agradecido. Recuerden, señores, que mi mensaje no es un mensaje profundo, pero es muy cristocéntrico, porque es en lo que yo amo. Cuando nos damos cuenta cuando está Dios en el asunto, es cuando existe conexión desde que llegamos al templo hasta que nos vamos. Y desde que llegamos, el pastor comenzó a hablar de Juan 15:5. Juan 15:5. Y mi prédica está basada en Juan. Creo que Juan es el evangelista, el apóstol, la persona que mejor describe a Jesucristo. Y creo que en el libro de él es donde más Jesucristo habla. Y aquí sea de verdad que mi prédica va por ese camino, y me siento muy agradecido, porque hoy yo quiero hablar de arrepentimiento. Amén. Muchas veces nosotros tenemos tantas cosas buenas en la vida, tenemos obediencia, que es imprescindible para el crecimiento de cualquier persona, sea o no sea cristiano. Si no tenemos una obediencia conectada al propósito de Dios, nosotros nunca vamos a avanzar en el camino, ningún camino que tengamos. Pero sobre toda la obediencia tenemos que tener un arrepentimiento, porque muchas veces tenemos obediencia hasta por miedo, y eso no conecta con el propósito de Dios. Si no va de la mano el arrepentimiento con la obediencia, nosotros no vamos a ver frutos en nuestra vida, en ningún sentido de la palabra. Por eso yo siempre abogo por el arrepentimiento. Aunque seamos ministros competentes, aunque seamos personas aparentemente inalcanzables o personas exitosas, tenemos que tener un arrepentimiento, porque muchas veces fallamos y nos equivocamos hasta en nuestra propia opinión. A veces tomamos actitudes que nosotros creemos que nos la estamos comiendo, porque nosotros que tenemos toda la sabiduría y toda la inteligencia, esa idea llegó a nuestro corazón y nosotros la implantamos, la obligamos en nuestro entorno, porque nosotros somos la cabeza, porque nosotros somos los que sabemos, o porque nosotros tenemos las autoridades. Y muchas veces no es así. Tenemos que tener un arrepentimiento continuo. Yo me arrepiento cada vez que hablo, cada vez que oro. Yo comienzo con el arrepentimiento, comienzo con pedir perdón, que me ayude a perdonar. La parte más difícil para nosotros los seres humanos, perdonar, se nos hace tan difícil, porque siempre creemos tener la razón. Pero cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo, que sepamos que no depende nada de nosotros, sino de Él. Yo soy un ejemplo vivo de que nada depende de mí, porque si no yo estuviera en Jamey. Si fuera por mí, o por esfuerzo mío o de mi propia familia, yo estuviera donde comencé. Pero Dios me ha dado la bendición, me ha dado la oportunidad, me ha formado, me ha preparado, y en estos momentos me ha lanzado a decirle a ustedes que no es por mí. La posición que nosotros podamos alcanzar no es por nosotros, es por su gracia y por su misericordia. Esa es mi mayor bendición. A veces nosotros no comprendemos por qué a gente que hace cosas malas le va tan bien, y a gente que hace cosas tan bien le va tan mal a veces. Tenemos que entender que al que hace las cosas mal y le va bien,
necesita misericordia de Dios. El que hace la cosa bien y le va al mal, cree tener todo el mérito y cree tener todo, merecerse todo. Entonces Dios es tan bueno y tan justo que Dios no activa su bendición porque nosotros la merezcamos, sino porque la necesitemos. Es en el momento que nosotros demostramos que necesitamos la presencia de Dios, es donde Él actúa. No es cuando creemos que la merecemos. No es porque tengamos un templo inmenso, porque prediquemos en las naciones, no es porque evangelicemos, no es porque diezmemos, no es porque ofrendemos, no es porque hagamos la cosa correcta, es porque necesitemos la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestros hijos, en todas las cosas. Y quiero, ya dicho todo esto, comenzar porque quiero terminar corto. La vez pasada mi esposa me dijo, está predicando muy largo, está hablando mucho. Cuando Dios sufrimos el mismo mal. Eso es increíble. Alábalo. Si supieran que cuando uno se para aquí uno no se gobierna. Así es. Amén. Quiero que me acompañen por favor a buscar en su Biblia en el libro de Juan 17, del 14 al 16. Aquí aplica el arrepentimiento muy palpable. Juan 17, del 14 al 16. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice Juan 17, del 14 al 16, yo le he dado tu palabra, y el mundo lo aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias porque has sido y será bueno siempre, Señor. Gracias, Papito Dios, por darme la oportunidad, no de lograr cosas materiales, sino la oportunidad de reconocerte como lo que eres, mi Padre, mi guía, mi Señor y Salvador. Te pido encarecidamente que aunque no me permita avanzar en lo material, que tu presencia no sea parte de mí en ningún momento, Señor. Que yo pueda reconocer que todas las cosas que tengo, que todas las cosas que anhelo, depende de tu voluntad. Que se cumpla en ti, en mí tu propósito, no el mío, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Podemos aplaudir a nuestro Señor. Aquí cuando encontramos esta porción de la Biblia que acabamos de leer, de Juan 17, aquí esta es la última oración que Jesús hace por sus discípulos antes de partir al Padre. Se reúne con sus discípulos, le explica, le da directrices, les marca pasos, condiciones y cosas que hacer acá en la tierra, pero antes se le pide cómo comenzó, cómo vino, orando al Padre por sus discípulos. Y si nosotros podemos leer claro lo que él le pedía, Jesús, el mismo Jesús, el Hijo de Dios, le pedía al Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guarde del mal. Nosotros estamos estructurados para estar en el mundo, para estar en el sistema, pero Dios nos guardará del mal. Lo que nosotros debemos procurar es ser luz en medio de la tiniebla. Pero el propósito de Dios no es que Él nos quite de aquí. El propósito de Dios es que nosotros estemos aquí. Porque el que no puede ser cristiano donde vive, donde estudia, trabaja, no puede ser cristiano en ninguna parte. En la iglesia cualquiera es cristiano, pero la verdadera prédica comienza cuando se acaba el culto. Es cuando nosotros salimos ahí, cuando nos encontramos con personas que no son cristianas, con personas que no piensan como nosotros, que no actúan como nosotros, que Dios no le ha dado la oportunidad de tener el entendimiento que por la gracia de Dios nos ha dado a nosotros. Ahí es donde debemos comenzar a mostrar a Cristo. No es fácil, esto no es fácil, servirle a Dios no es fácil. Yo no sé si yo estoy en pecado, pero yo muchas veces he desistido, he querido devolverme, he querido, Dios mío, ¿para qué? ¿Por qué inicié? ¿Por qué tengo yo? ¿Por qué tiene que mandarme a predicar? Pero es su propósito. Dios no nos pide permiso ni siquiera para entrar en nuestra vida.
Él entra porque sí, porque Él sabe lo que depositó en nosotros desde antes de la eternidad. Aleluya. Por eso cuando Dios va a trabajar en nosotros, lo primero que utiliza es nuestra alma. No es nuestro cuerpo, no es nuestra mente, no es nuestro espíritu. Él agarra nuestra alma y la forma. Dios bendice, Dios prospera, Dios perdona, Dios sana, Dios restaura. Pero también a veces nos sentimos castigados, nos sentimos oprimidos, nos sentimos... ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué no doy un avance? Porque estamos pensando en nuestra mente. Porque queremos hacer la cosa a nuestro estilo. Porque queremos hacer la cosa como lo estudiamos o como creemos que es la forma más correcta. Sin embargo, aquí vemos a Jesús hablando diferente a como hablaría cualquier ministro o cualquier persona que crea que esto es una profesión, Señor. Predicar, ser pastor, no es una profesión. Es un estilo de vida que Dios elige a ciertos hombres para que llevemos su palabra. Amén. Esto no es para que nosotros lo profesionalicemos y creamos que ya somos los ministros competentes. Siempre he dicho que un verdadero hombre de Dios que posee la gracia, que posee la autoridad de Dios, no se autopromociona como ministro de poder, sino que permite que sea la obra de Dios en nuestra vida quien marche con nosotros. Aleluya. Y esa misma palabra de Dios, esa misma obra de Dios es la que va abriendo puertas y mostrando su gracia, su amor y su bendición y el respaldo de Dios en nosotros. Amén. He dicho que las veces que Moisés llega al palacio a pedirle a Faraón que deje ir su pueblo, nunca llegó como llegáramos nosotros. Que nosotros vamos y dos gente acepta al Señor, el Espíritu Santo se mueve y ya nosotros comenzamos a decir que nosotros tenemos esto, que nosotros somos cabeza y no cola. Señor, la cabeza y no cola no fue para una gente, eso Dios se lo dio a un pueblo, a una nación, no a nosotros, no en particular. Nosotros somos cola, porque si no existiera la cabeza que es Cristo, nosotros no fuéramos lo que somos. Cristo es la cabeza y nosotros sí somos su cola. Claro que adherido a Él nos convertimos en cabeza, pero sabemos que la cabeza pensante es Cristo. Es Cristo en nosotros. Por eso Moisés nunca fue y mostró la autoridad que tenía, porque sí la tenía. Él dijo exclusivamente lo que Dios le dijo que dijera. Dile que yo soy. Dile que deje ir a mi hijo. En una ocasión la Biblia habla de deja que ir a mi pueblo, pero hay otra versión de la Biblia que dice deja ir a mi hijo, porque para Dios su pueblo somos su hijo. Él ve a nosotros, a todos, nos ve como ve a Cristo. Nos ve, por eso nosotros somos uno en Cristo. Amén. Pero es en Cristo, no en nosotros por nuestra propia autoridad. Dios no quiere que nosotros nos vayamos de este mundo, de este sistema. Dios quiere que nosotros lo mostremos a Él en medio del sistema, en medio de la dificultad. Yo que trabajo en medio secular, le confieso, no sé si se van a ir, agarre la puerta, ciérrela. Porque anoche este que estaba aquí estaba haciendo un show donde había romo, juca, cigarro, había todo. Pero Dios me mandó a hacer luz en medio de la tiniebla. Amén. No quiere decir que yo me he contagiado, no quiere decir que estemos contagiados. Si nosotros no somos diferentes en los lugares donde Dios nos manda, ¿dónde vamos a hacer? ¿Le vamos a estar predicando todo el tiempo a la misma gente, a la misma congregación? No, la palabra de Dios no es para que esté encerrada entre cuatro paredes, para que salgamos. Lo que Jesús le dijo a sus discípulos, id y predicar el evangelio. Amén. Esa es la verdadera razón por la cual nosotros estamos aquí y por la cual nosotros, los que predicamos la palabra de Dios, aún que no lo crean, somos muy sufridos. Pues somos gente muy atacada, somos incomprendidos en todo el entorno que tenemos. Por eso hay cosas que nos duele tanto, porque nosotros como decimos, pero es que no están viendo la visión. O sea, no hay como un sentido común. Que a veces se levanta gente que tú amas con locura, gente que tú no entiendes la razón por la cual se levantan en contra de ti cuando tú estás haciendo la cosa correcta que Dios puso en tu corazón. Porque Dios no le habla a multitud. Es el gran problemita, que Dios no le habla a multitud. Dios le habla a uno, y ese uno tiene que convencer la multitud, pero a través de Dios es uno. No es nosotros tratar de que tú tienes que hacer esto porque tú tienes que hacer otro. Vamos a retirarnos ahora cuando no comprendamos la cosa. Cuando veamos a alguien predicando como nosotros creemos que es incorrecto,
no lo ataquemos. Retirémonos a pedirle a Dios orientación para que sea Él quien circuncide nuestros oídos y nuestros ojos espirituales y podamos ver las cosas como Dios la ve, no como nosotros la vemos. En el mismo libro de Juan, pero capítulo 17, versículo 12, dice Jesús en esa misma oración: cuando estaba con ellos en el mundo, yo lo guardaba en tu nombre. Jesús, el mismo Hijo de Dios, no se autoproclamó como autoridad, teniendo toda la autoridad. Dijo: yo lo guardé en tu nombre, en el nombre del Padre. A los que me diste, yo lo guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliesen. Hay gente que serán de perdición, lamentablemente. No todos nacimos para ser salvos, vamos a estar claros. Como no todos nacimos para ir a una universidad y hacer una carrera profesional, como no a todos Dios nos dio la capacidad de hacer las cosas que nosotros soñamos, según dice Juan 17, no todos nacimos para ser salvos. Porque aquí lo dice claro, que ninguno de ellos se perdió, ninguno. A lo que Dios destinó que iban a estar con Jesús, a esto, a nosotros, los que estamos aquí, que ya el Padre destinó que estaremos con Él, seremos salvos en el nombre de Jesús. Amén. Y ninguno de ellos se perderá, solo el hijo de perdición, para que se cumplan las escrituras. ¿Cuál es el hijo de perdición? Ese que entra en el redil, el que entra donde se está haciendo, predicando, practicando la verdad y trae cizaña, trae las cosas incorrectas, trae chisme, trae egoísmo, envidia, traición. Ese es el hijo de perdición. Y muchas veces son gente buena que uno no entiende, pero hay un propósito de Dios, porque Dios quiere formar nuestro carácter en medio de la dificultad. Dios no nos va a formar el carácter donde todo esté bien. Si no existe una dificultad, Dios no va a formar nuestro carácter. Había un profeta que decía: si no voy a hacer algo para Dios que me cueste, mejor no lo hago. Si no vamos a tener ese sacrificio de gastarnos en la búsqueda constante de Dios, Dios no se va a manifestar. Si no tenemos que sacrificar algo que nos agrade, que nos gusta, Dios no se va a glorificar. Tenemos que cumplir el propósito eterno de Dios para que nosotros podamos ser parte de su bendición. Esto es una muestra de que todas las cosas se logran con arrepentimiento. Arrepentir no es nada más orarse, darse por el pecho o decirle a Dios perdóname o yo, no. El arrepentimiento es un continuo esfuerzo por ser cada día mejor persona, mejor ser humano. Es como cuando vamos por un camino y después que llevamos un trayecto largo nos damos cuenta que no era por ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Volver al principio, a donde comenzó todo. Todo el que se pierde por aquí va a la rotonda, porque ahí es que comienza todo y desde ahí es que uno se ubica para dónde va. Eso se llama arrepentimiento. Oye, yo estoy haciendo las cosas como creo que me gusta, como creo que está saliendo, pero algo no está saliendo bien. Entonces volvamos al principio. ¿Qué pasaba al principio? Que éramos tan felices como antes de la pandemia, que éramos felices y no lo sabíamos. Teníamos todo ahí, no lo disfrutábamos. No le decíamos a la gente que amamos, que lo amamos, no lo abrazábamos, no lo besábamos. Por eso, aunque para muchos el momento de la pandemia fue difícil, tan doloroso que nosotros llegamos a leer de ministros grandes, de ministerios grandes que se suicidaron. Porque la pandemia ahogó, la pandemia, mira, la depresión y no es una enfermedad, no es falta de Dios, es una enfermedad. Y cuando la depresión te atrapa, tú no tienes salida, solamente te da la salida si ponemos la mirada en Dios y si buscamos ayuda médica. Aquí que tenemos una psicóloga, ¿verdad? No es una falta de Dios, hay gente llena de Dios, llena del Espíritu Santo que sufre de depresión y se entristece, pero nosotros tenemos la oportunidad de ser la luz en medio de la tiniebla. Cuando lleguen esa gente con tristeza, con depresión, hagamos diferente a ellos, abracémoslo, démosle la oportunidad de estar con ellos, que después esa persona no extrañará. Cuando uno perdona, el dolor no se le quita al otro, sino a nosotros. Nosotros somos libres y podemos perdonar. Es el llamado que tenemos nosotros como
cristiano, de poder predicar y mostrar, no es solo predicar de palabra, mostrar a Cristo en medio de la dificultad, en medio del rechazo, en medio de todas las cosas. En el libro de Lucas, capítulo 15, versículo del 17 al 21, Lucas 15. Ahí vemos y dice, y volvió en sí. Aquí está hablando del hijo pródigo. Es para que veamos dónde radica el éxito o las bendiciones de ser arrepentimiento, de tener arrepentimiento, de practicar el arrepentimiento, practicarlo de corazón, desde el fondo de nuestro corazón. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? El hijo pródigo está hablando, abandonó todo lo que tenía, abandonó la comodidad, el amor, la casa, todo para irse. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Porque cuando nosotros pecamos contra nuestro Padre, estamos pecando contra el cielo, aunque no nos demos cuenta, porque nuestro primer Padre está en los cielos. Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Se está degradando, se está humillando. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Aunque nosotros le fallemos, aunque nosotros abandonemos a nuestro padre, aunque nosotros seamos los culpables, aunque nosotros hagamos la rabieta más inaceptable que podamos hacer y nos vayamos, el Padre siempre tiene la esperanza de que nosotros volvamos. Y cuando nosotros volvamos, nos recibirá con el mismo amor de cuando nos fuimos. Ese es nuestro Padre. Y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Cuántas cosas nosotros no podemos lograr cuando nosotros podemos mostrar un arrepentimiento genuino? Un arrepentimiento genuino, un verdadero arrepentimiento. Para poder tener una fe fortalecida, tiene que haber un arrepentimiento genuino. Dios valora tanto, pero tanto el arrepentimiento, que tanto Juan el Bautista como Jesús, cuando comenzaron su ministerio, esta fue la primera palabra que utilizaron: arrepentimiento. ¿Y por qué Dios utiliza en estos dos grandes hombres, en dos perfectos predicadores, como Jesús y Juan el Bautista, para que dijeran la misma palabra al comenzar? El valor que tiene el arrepentimiento. Cuando nosotros podemos ver la prédica de Juan el Bautista y vemos la de Jesús, nos damos cuenta que hay una diferencia del cielo a la tierra. Juan el Bautista predicaba como los rabacucos. Sí, tú estás. Arrepiéntete, hijo del diablo. Así era que él predicaba, ¿eh? Él llamaba legión de bestia, de todo. Así era que Juan el Bautista predicaba. Tú estás descarriado 166,000 veces. Ese era el estilo. Sin embargo, Jesús predicaba con amor. Predicaba tan sencillo, pero tan sencillo, que era entendible por todo el mundo, siendo el más grande. Entonces, estas dos formas que Dios le da es para que nosotros no creamos que tenemos la verdad absoluta. Tal vez nosotros estemos equivocados. Por eso yo no juzgo, no critico, no condeno, ni no me burlo de esas religiones, de esos muchachos, porque yo no dudo ninguna manifestación del Espíritu Santo. Dios tiene el verdadero poder, y si aún lo tiene a Él tiene un propósito. Entonces yo no soy quien para venir a juzgar o a condenar lo que Dios ya bendijo, lo que Dios dijo. Y puedo decirle algo, que con toda la falla que nosotros creemos que puedan tener esa clase de predicadores, le puedo asegurar que aman a Dios sobre todas las cosas y que son capaces de dar su vida por Dios. Entonces, cuando nosotros no comprendamos la cosa, vamos a la fuente, demostremos arrepentimiento y vayamos donde de verdad está la fuente, que es Dios. Por eso aquí Dios pone a Juan el Bautista, que predicaba en este estilo, como llamamos RT, y a Jesús, que predicaba de una forma más sencilla, más entendible para cada uno de nosotros. En Mateo capítulo 4, versículo 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero sin embargo, de esta misma forma comenzó Juan el Bautista.
a predicar, utilizando la misma palabra, el arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto es una muestra que solamente a través del arrepentimiento nosotros podemos alcanzar la vida eterna. Todos y cada uno de nosotros hemos tenido que arrepentirnos por algo. Cometemos un error, le fallamos gente que no deberíamos haberle fallado nunca, precisamente por nuestra creencia de superioridad, por creer que no la sabemos todas, por creer que somos mejores o que tenemos más experiencia que el otro. Hasta que no tenemos un verdadero arrepentimiento, nosotros no vamos a ser libres totalmente. Arrepentimiento es aprender a pedir perdón. El arrepentimiento es reconocerse que fallamos, reconocerse que no vamos bien. El esposo que le falla a la esposa, si no le pide perdón a la esposa, al esposo, siempre va a vivir con eso ahí. Tenemos que ser libres, vivir libres, porque no sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos qué va a pasar cuando salgamos de ahí. Y lo mejor que podemos hacer es estar en paz con Dios y con lo que nos rodea, con lo que nosotros amamos y con lo que nos ama de verdad. Amén. El empleado que respeta al jefe o que le roba al jefe, tiene que arrepentirse. Por eso yo decía ayer a una persona que cuando nosotros hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios, Dios nos prospera en lo poco. Si nosotros ganamos 100 pesos y nuestro jefe a través de nosotros se gana 1.000.000 de pesos, pero nosotros honramos lo de ese jefe, Dios valora los 100 pesos de nosotros y le pone el mismo valor que tiene el 1.000.000 del jefe. Por eso vemos la diferencia entre el que le va mal y el que le va bien. Al que le va bien no necesariamente tiene que ser económico. Hay gente que le va bien económicamente y está mal, está vacío, está solo, está destruido. Recientemente hemos visto en la prensa personas que tienen todo, wow, y cabaña, y villa, y casa, y carro, y no lo pueden disfrutar. Están en un lugar donde no pueden disfrutar. Es una muestra más de que las cosas materiales no te dan felicidad. Así es. Lo que de verdad te da felicidad es tú estar en paz con Dios. Amén. Yo tengo que confesar, y siempre no lo digo escondido, yo soy el fan número 1 de mi esposa, porque es gerente, administradora, calculadora, pensadora. Si fuera por ella, tuviéramos los dos en Jamey, sembrando de yuca, si fuera por mí. Pero ella es una mujer visionaria que piensa, que analiza, que calcula, y que a veces yo veía que los niños de nosotros cuando estaban chiquitos que iban para la escuela, ella se levantaba, le preparaba un jugo y un zape. Digo, no, vamos a darle 100 pesos. No, mañana lo puede necesitar. Vamos a hacerle esto. Porque es como que tiene la visión que Dios no me dio a mí, por eso estamos juntos. Que Dios le dio la visión de pensar más allá, de pensar en el mañana, pensar lo que hoy, porque es el error que nos pasa a muchos artistas, que muchas veces tenemos un momento de tan buena calidad de vida y ganando tanto dinero que nos acomodamos en una vida allá arriba, que después cuando eso va disminuyendo, esa vida es insostenible. Y por eso ustedes ven que el declive, el atraso, la miseria que va llegando. Yo he aprendido con mi esposa a vivir humildemente, temo en buena o temo en mala, a tener una vida manejable, que si estamos bien la podemos manejar, si estamos mal la podemos manejar, porque estamos comprometidos con Dios, con nuestra familia y con nuestro país, de poder mostrar a Cristo a través de nuestras acciones. Cada día tenemos que hacerlo con arrepentimiento. Aquí en la versión de la Biblia que acabamos de leer de Lucas 15, lo que vemos es la parábola del hijo pródigo. Aquí demostró que el padre, por el arrepentimiento que tuvo el hijo, les devolvió su autoridad, le devolvió todo. El hijo pudo lograr todas las cosas de las cuales extrañaba y de las cuales se había arrepentido después de haber salido del lado del padre. Después de tenerlo todo, porque a veces lo tenemos todo y todo no basta, y creemos que fuera estaremos mejor. Eso le pasó al hijo pródigo. Eso nos pasa a nosotros a cada rato. Eso nos pasa a nosotros en todo lo que hacemos en nuestra vida, que muchas veces la mentalidad humana nos gobierna. Nosotros creemos tener todo, absolutamente todo controlado, y a veces Dios te quita la alfombra para que aprenda a pisar el piso. Entonces este hijo pródigo, Dios le devolvió, ese padre le devolvió todas las cosas que antes tenía y que creía que era inalcanzable.
Dice que le puso vestido, que esto es símbolo de justicia. Cuando a ti te visten de justicia. Le puso calzado en los pies, que es símbolo de paz. Ya no era esclavo ni jornalero, porque solo los esclavos en ese entonces caminaban descalzos. Mató el becerro gordo, que es un símbolo de alegría, de felicidad, de gozo. Y le puso un anillo, que es símbolo de autoridad. Eso hace Dios con nosotros cuando nosotros venimos donde Él arrepentido. Nos da esas 4 cosas que nos devuelve la autoridad. Por eso se nota la presencia de Dios en cualquier ser humano que dice practicar la fe. Se nota la presencia, aunque no sepamos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, si el Espíritu Santo no está con nosotros, no va a ser visible ante los ojos humanos. Pero solo lo logramos con el arrepentimiento. Mostrarle a Jesucristo, mostrarle a Dios un corazón contrito y humillado. Que cada día las cosas no vayan quedando grandes, la cosa del sistema. Yo no estoy apegado ni a fama, ni a dinero, ni nada, porque yo no tenía nada de eso y era feliz. Yo estoy apegado a mi familia, a lo que de verdad estará ahí cuando yo no tenga nada. Cuando se vayan los aplausos, mi esposa estará ahí con el mismo amor de siempre. Cuando se vayan los éxitos y se acabe el dinero, mis hijos estarán ahí conmigo porque lo formé cuando podía económicamente. Le di todo el amor, todo el respeto, toda la admiración, todo su espacio. Y por eso debemos luchar. Si ustedes van a Estados Unidos y caminan por los homes son los sitios donde principalmente los latinos tienen la mala costumbre de llevar sus viejos cuando ya están desahuciados. Y no es tal vez porque los hijos tengan culpa, es que el sistema de Estados Unidos te obliga nada más que tú vas a trabajar y a consumir. Porque tú vas a Estados Unidos y gastas una vida trabajando, pero lo dejas allá mismo. Ese país tiene algo raro, que tú no vas a sacar un peso de allá. Tú vas y tú lo ganas, tú vas a ganar, pero lo vas a dejar allá. Eso está estructurado para eso. De repente tú tienes $1,000, que esto no lo voy a gastar. Si pasaste por una tienda, dejaste 500. Te ponen uno especial que tú tienes que pararte. Entonces, si vamos a los homes de Estados Unidos, nosotros podemos ver eso lleno de viejitos americanos, latinos. Pero tú no vas a ver un viejo judío. Los judíos no llevan a su padre a ese tipo de cosas. Porque los judíos tienen una mentalidad de que el Padre es bendición. Y cuando el Padre se va, lo va a bendecir y le va a dejar su bendición. Esa es la mentalidad. Por eso es la nación más rica y más poderosa del mundo. Y es el pueblo amado por Dios. Nadie puede contra ese pueblo porque fue destinado por Dios como cabeza. Esa es la verdadera cabeza a lo que se refiere el Padre. Si nosotros tuviésemos esa mentalidad que tienen los judíos, nosotros adoráramos y pusiéramos más en práctica lo que dice de honrar a tu padre y a tu madre. Ellos honran a su padre, honran a su madre, honran sus autoridades. Y por eso son gente bendita. Eso es lo que nosotros debemos practicar, las cosas buenas, las cosas positivas del otro. Antes yo, por ejemplo, oraba para que mis actividades se den buenas, que se llenen, que necesito dinero. Ahora yo oro para que se haga la voluntad de Dios. Si no se dio, fue su santísima voluntad. Yo digo, bueno, si estaba así, era que iba a venir un loco, me iba a dar un tiro. Pero no se justifica. Yo estoy terminando ya, porque como le dije, mi esposa me dijo que estaba predicando. Me la hago muy bien de hora. Todos decimos eso, pero es que de verdad es tanto el anhelo que uno experimenta cuando tiene la bendición de conocer a Dios, que uno quisiera transmitírselo con cucharita al otro, como que, wow, pero mira qué fácil, mira, yo no te estoy hablando de que soy un tipo popular, de que soy un tipo famoso, de que tengo películas, no, eso para mí yo lo doy por basura. Y aclaro, cuando hablo de basura, hablo como mismo hablaba el apóstol Pablo. Basura no quiere decir desecho. Basura es las cosas que ya te dio un beneficio y que sobra algo. Porque hasta la misma basura tiene un beneficio en la vida. Y por eso nosotros tenemos que honrar todas las cosas que el Padre nos da. Yo amo a Dios sobre todas las cosas. Valoro mi carrera. Y eso es lo que amo. Me encanta
practicar lo que hago, filmar películas, hacer comedia. Eso es lo que a mí me gusta. Si me votan o me cierran todos los canales, me voy a parar en esa esquina a hacer comedia. Eso es lo que a mí me apasiona, eso es lo que me corre por la vena. Entonces yo tengo que multiplicar la gracia que Dios puso en mí. Yo tengo que seguir haciendo las cosas correctas como a Dios le agrada. Y cuando yo comencé a aceptar al Señor y a predicar la palabra del Señor y a mostrar, sin importar el escenario, si quieren que me cierren toda la puerta, pero no hay escenario donde yo pise que no diga que no es por mí, sino por su gracia. Y que yo manifieste el amor de Dios. Y yo tengo un compromiso con la juventud, con los jóvenes que van subiendo y me ven a mí como ejemplo y dicen que no se puede. Sí, yo soy del campo más atrasado del mundo. Y sí se puede. Y tenemos que tener cuidado con los ídolos de barro, con los ídolos que nosotros estamos formando, con lo que están viendo nuestros hijos, con lo que está viendo nuestro barrio. Que creemos una cosa que es totalmente, a veces seguimos las directrices, la forma y la línea de un ídolo que está en su momento y haciendo cosas aparentemente bien y de repente te decepciona de una forma tan grande que tú dices, pero ¿y por qué yo hacía esto? Tenemos que orar para que Dios nos dé discernimiento para reconocer que las cosas de las cuales te hace ídolo a una persona o hace un verdadero influencer, como es la palabra que se está usando, son las cosas positivas que hace. Porque cuando el influencer hace cosas malas, la gente deja de quererlo. El influencer natural no es de verdad que existe. Es una frase que se ha inventado el sistema para confundirnos y ponernos a seguir cosas y hacer cosas de gente que no son correctas y hacer cosas imposibles. Ahora lo que se dice es que para tú pegar en las redes sociales tienes que hacer cosas ridículas o cosas que vayan en contra de la moral, y es mentira. Nosotros tenemos una plataforma exitosa, tan exitosa como la de ellos, y no usamos ni mala palabra, ni palabras descompuestas, ni llamamos al morbo. Hacemos solamente comedia, lo que Dios puso en nuestro corazón, y somos exitosos y hemos hecho el crossover y podemos estar en las redes sociales. Entonces tengamos cuidado con lo que nosotros estamos viendo, no importa. Amén. Tenemos que tener cuidado con las cosas que nosotros apoderamos y queremos imitar. No es la verdad, eso no es verdad. Y que haces que nosotros amamos a una persona, a una figura pública, a un cantante, a un lo que sea, un actor, y vamos a hacer todas las cosas que hace esa figura. No, porque cuando Ricky Martin salió del closet, nadie le siguió. Entonces eso es mentira, eso no existe. El único de verdaderamente influencer se llama Jesucristo. ¡Amén! Dividió la historia del mundo en dos. Y lo único que hacía era hacer la voluntad del Padre, hacer las cosas correctas. No era cantante, no era músico, no era actor, no era nada. Solamente hacer la voluntad de Dios con obediencia, que es lo que nosotros debemos inculcar a nuestros hijos, a nuestra familia y a nuestro entorno. Obediencia, aunque no entendamos. No vamos a entender a veces por qué obedecemos, pero tenemos que obedecer y mantener la mirada en el Señor. Y aunque el sistema quiera sacarnos de donde nosotros supuestamente estando haciendo las cosas incorrectas, debemos de seguir practicando la verdad. Siempre le he dicho en mi entorno cuando me traen quejas al muchacho, ¿qué dicen esto? Yo no leo lo que dicen de mí en las redes sociales, por si acaso aquí hay alguien que ha dicho algo. La vez que yo vine aquí, que prediqué y lo conocemos por esta cosa, su gente que dijo cosas, pero para lo que a mí me importa. Yo estoy claro en lo que soy ante Dios. Yo estoy claro en lo que practico, en lo que predico. Yo estoy claro en lo que soy ante Dios. A mí no me mueve la influencia del sistema, a mí me mueve la gracia del Padre. Y yo voy a hacer su santísima voluntad en el lugar donde Dios me pare. Y si me sienta de sentado, lo voy a hacer. Porque es que nosotros creemos, tenemos esa mala costumbre de decir, tú no puedes hacer esto porque tú eres cristiano, tú no puedes ir ahí. Tenemos que ser influencia donde está la tiniebla. Siempre lo mando a leer el libro de Daniel, que trabajaba en un sitio en Babilonia donde eran paganos, donde había que adorar a un rey. ¿Y qué hacía Daniel? Era jefe de los magos, los encantadores, los adivinos. Eso en este tiempo se llaman brujos, cuando le queramos llamar así. ¿Y qué era el jefe de ellos? Un hombre de Dios. Pero 600 años después
de no existir, Daniel, nace Jesús. Y esos fueron los primeros que fueron a adorar al rey, los magos. A ver, si es verdad que 600 años antes, un hombre de Dios que estaba en un lugar donde la religiosidad no te permite, trataba diciendo la verdad. Y ahí estaba el Nazareno, ahí estaba nuestro Salvador, ahí estaba el nacimiento de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Manifestemos a Cristo donde quiera que vayamos, sin importar lo que el otro piense. Si estamos correctos en lo que nosotros creemos y sabemos que es verdad, mostremos a Dios donde vayamos. Amén.